Hola, hoy te voy a dar una clase que a mí me ayudó a entender muchos aspectos importantes sobre la vida. A continuación, te presentaré los 4 tipos de educación que yo creo que todo ser humano debería de tener y que a veces, cuando nos falta el conocimiento de alguno, es el causante de muchos problemas de nuestro día a día. Espero que esta información te sirva demasiado. Yo creo que en México, de estos 4, solamente se toman en cuenta 2, pero la gran mayoría solamente tiene uno. ¿Te interesa saber cuáles son? 4 tipos de educación que toda persona, digo, debería, porque es un ideal, tener. Acabamos de mencionar el primero, educación académica. Esta, ¿en dónde se recibe? Desde el kinder y hasta la prepa. ¿Qué te da la educación académica? Conocimiento. Conocimiento ¿qué? General. ¿Por qué? ¿Qué te puede ofrecer tener únicamente la educación académica? Pues un buen trabajo, bueno, un trabajo. ¿Un trabajo o un buen trabajo? No, un trabajo. Exactamente, es decir, los prepara a las personas para hacer mano de obra barata. Realmente, o sea, si vemos el modelo académico en México, esto es una crítica social. ¿Para qué está hecho el modelo académico en México? Pues tendría que estar hecho para que tengamos muchas personas que puedan ayudar a otras con lo que hayan estudiado. Bueno, eso se supondría, ¿no? Eso se supondría, ese es el mundo ideal. Hoy el objetivo de que tengamos esta plática es que ya dejemos de lado el mundo ideal. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo ideal y el mundo real? En el mundo ideal, como había dicho, pues es que según nos vamos a ayudar entre nosotros con lo que estudiamos. Que es una idea, es algo que se dice que podría ser. Y en el mundo real, pues es totalmente diferente. Pues uno ni siquiera estudia, no pues ni siquiera pueden estudiar o ni siquiera acaban la carrera o algo. Y aquí ni siquiera estamos pensando en la carrera, nos estamos centrando todavía desde el kinder y hasta la prepa. ¿Eso qué significa? Que aquí nosotros lo estamos tomando como debería, haciendo referencia a que es un mundo ideal, están las ideas en el imaginario, pero una vez que lo entendamos, lo podemos convertir a ser real, siempre y cuando tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, o sea, como tú dijiste, la escuela sirve para que conozcamos y sepamos muchas cosas, pero realmente en México, ¿para qué está hecho la escuela? Para entretener a las personas. Exactamente. ¿Y también para qué? Para que comience a ser un filtro. ¿Un filtro de qué? Si lo vemos y lo analizamos fría y crudamente desde el mundo real, de todo lo que nos enseñan en la escuela, ¿cuánto nos va a servir o cuánto nos vamos a acordar? De hablarlo desde el kinder hasta la prepa. Hasta la prepa, literalmente, solo nos vamos a acordar como de 15%, 20%. Exactamente. Es la frase que siempre digo, de un 15 un 20. a un 20%. Porque la mayoría de las cosas realmente están ahí de relleno. No tienen una trascendencia real, a lo mejor sí nos sirve como una parte de acomodar ciertas ideas, pero es un filtro. ¿Por qué digo lo del filtro? Materias como física, geometría analítica, todo lo que es lo complejo, matemáticas avanzadas, o sea, todas estas materias, ¿de qué le va a servir a un niño saber el trinomio al cuadrado perfecto? Yo en la vida real jamás lo he utilizado. Yo creo que le servirá más a un niño que tenga materias de inteligencia emocional, de estrategias de manejo y resolución de conflicto, o saber cómo resolver el trinomio al cuadrado perfecto. Pues de los primeros. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo que es un filtro? Fíjate, te decía que esto era una crítica social, porque altos funcionarios pueden ir manipulando y haciendo cosas a su antojo. Se prefiere que sea un pueblo ignorante, un pueblo que no cobre mucho, un pueblo que nada más busque como el placer inmediato, que no viva, que sobreviva únicamente, que se mantenga ignorante y que no haya una tasa de crecimiento, porque entonces se tendría que competir más. De por sí el mundo ya es muy competitivo, pero si te das cuenta, estas materias, ¿para qué están? Son por el cual muchos jóvenes se van quedando en el camino. ¿Quién va a avanzar? Quien cuente con sus padres, quien tenga oportunidades, quien la logre pasar al final de cuentas. Es como un filtro para que las oportunidades se vayan disminuyendo y haga sentir yo a la población decir, yo te estoy dando las oportunidades, tú eres el que me las está pasando. Por estas materias de cuántos no se quedan en la universidad. Entonces, eso hace que las oportunidades de entrada disminuyan, que bajen un buen. Ahora,
Segundo tipo de educación, la educación profesional. ¿Esta en dónde se da? Universidad. Exactamente. ¿Qué obtienes con esto? Conocimiento de tu carrera. Pero ¿qué te da como resultado? O sea, ¿qué obtienes al final como consecuencia? Un título. Y el título que te garantiza, aparentemente, Un buen trabajo. un buen trabajo. O un empleo. ¿Cuál es el detalle o la gran crítica de estos? Así como lo venimos reflexionando y analizando. A todos los niños en México se les dice, tienes que ir a la escuela para que seas alguien, para que puedas estudiar, para que tengas un trabajo. ¿Cuál es el gran problema? Que te han dicho que el título va a ser como la llave de la felicidad. Una vez que la tengas, vas a acceder y ser feliz en todo. Y diciendo, o sea, una vez que tú tengas el título, aquí tienes tu llave de la felicidad. Vas a tener estabilidad económica, todo te va a salir bien, una estabilidad emocional, te vas a poder comprar la casa, te vas a poder comprar todo lo que tú quieras. ¿Cuál es el detalle? Tú tuviste un camino establecido, decir, sigue la primaria, después la secundaria, la prepa, la universidad, y después, si lo vemos en estadística, los jóvenes salen de la universidad y dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Siento que no sé hacer nada, porque realmente la educación profesional, ¿para qué te preparó? Para un empleo, Pero para trabajar. para un trabajo. Final de cuentas. ¿Para hacer qué? Mano de obra. Pero ya no barata, ya capacitaban. Exactamente. Aquí el punto, y si lo vemos, ¿cómo están ocupando las personas la carrera? Si vemos el porcentaje, ¿cuántas personas se dedican a lo que estudiaron? Como habíamos dicho que como un 15. Un 20% aproximadamente. Entonces, la mayoría ocupa su carrera ¿para qué? Como un trámite para hacer un empleo y entrar en un estilo de vida del cual no saben manejar, que no saben encontrarle un sentido, y el gran problema es que se nos ha centrado como un objetivo en la vida. De ahí que las personas se sientan motivadas desde la infancia hasta los 22, 25 años y después empiecen a depender. Voy a especificar un poquito más en el tercer tipo de educación. ¿Qué otro tipo de educación crees que deberíamos de tener? Social. ¿Social? ¿A qué te refieres con social? Así como el poder tener la habilidad de interactuar y comunicarte con otros. Muy bien. Esto lo vamos a llamar educación personal. Pero esta se va a dividir en tres, o sea, son tres subtipos. Decimos que la persona es un ser biopsicosocial. Entonces, teniendo esto marcado, tendríamos que tener una educación biológica. ¿Qué es la educación biológica? Tener conocimiento acerca de nuestro organismo, es decir, saber un poco de nutrición, saber un poco de nuestra salud, hablar un poco de deporte, la educación sexual, todo lo que tiene que ver con el organismo como tal. En México no tiene nada de esta información de la educación personal. De ahí que primer país en obesidad, con más problemas, con más abuso sexual, con más tabús, nada de educación biológica. Educación psicológica, todo lo que hemos hablado, que son los objetivos de tener autoestima, de romper dependencias, de tener inteligencia emocional, de estrategias de manejo y resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso también las personas están sumamente tronadas. Y ya en lo social, que es ahí donde vienen como toda esta parte de tradiciones, costumbres, la interacción hacia con los demás, o sea, cómo nos llevamos, y que eso también está tronado. A lo mejor las tradiciones y las costumbres sí las llevamos a cabo. Por ejemplo, tenemos aspectos de religión y todo eso que se marcan dentro de una cultura. No son tan funcionales, pero bueno, es como el 33% de este tipo de educación. ¿Qué tan funcional podemos ser con estos tres elementos? Medianamente. México, si te das cuenta, digo, nada más toma en cuenta dos, que es la educación académica y la educación profesional, pero ¿cuál crees que tenga la mayoría? No, pues la mayoría de tener nada más a uno. Exactamente. Ahora, ¿cuál crees que considere que es el cuarto tipo de educación que toda persona debería de tener? La educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Me suena así como que tiene que ver con el dinero. ¿Te suena que tiene que ver con el dinero? O sea, con esto veo que no hay nada de educación financiera. Es la administración de nuestros recursos. Fíjate cómo volviste a decir, el dinero es lo importante. ¿Por qué te digo esto? Porque esto viene desde el patrón social de que las personas se nos enseña a tener el dinero, porque evidentemente es algo necesario en esta realidad, pero ¿qué punto te va a llevar si tu enfoque de tu administración financiera es el dinero?
tu prioridad siempre va a ser el dinero. ¿Qué es un recurso? Algo con lo que contamos, algo que se acaba. Si tú dices que el dinero es lo más importante, lo que vas a hacer es borrarte de lana, pero ¿cuál es el detalle de muchas personas que tienen mucha lana y no son felices? También. Yo creo que uno de los recursos más importantes es el tiempo. ¿Por qué? El tiempo nos da calidad de vida. Si no tenemos calidad de vida, entonces ¿para qué vivimos? No vivimos realmente, sobrevivimos. Si solamente nos enfocamos en decir la administración de nuestro recurso y el más importante es el dinero, son las personas que se la pasan trabajando de 9 a 9 y están únicamente pensando en eso, y llegan a los 60 años y se gastaron todo y nunca tuvieron tiempo para pasar en familia, nunca encontraron una estabilidad, calidad, sentirse plenos, y eso les genera un gran problema, y de ahí que empecemos a ver la educación financiera. Tampoco estoy diciendo que no tomemos en cuenta el dinero. Es algo que se requiere hoy en día y es algo muy importante que te da calidad de vida. Y la mentalidad está en priorizar el tiempo y tener dinero. Es decir, ambas cosas. Pensar cómo le voy a hacer para tener ambas y no limitarme a escoger solamente una. Esto nos va a servir para conocer la diferencia entre un ingreso activo y pasivo. ¿Ya habías escuchado qué es un ingreso activo y pasivo? No. ¿No? ¿Cómo a qué te suena? Pues activo que tú estás trabajando para generar Exactamente, es decir, estás ocupando tiempo y lo cambias por dinero. ¿Y el ingreso pasivo? Que no haces nada. Un negocio, una idea, te está generando dinero, pero ya no te requiere tiempo en un primer momento. Para que una persona hoy pueda tener una estabilidad económica, mínimo se dice que debe tener 7 fuentes diferentes de ingreso para que le dé una estabilidad económica. ¿Cuál es el problema de esto? Muchas personas cuando les digo, oye, 7 fuentes de ingreso, y me dicen, oye, pero si yo trabajo de 9 a 9, ¿a qué hora voy a hacer otro ingreso? ¿Qué te das cuenta? Que están pensando únicamente y en un ingreso activo. A las personas se les ha hecho como creer o pensar de que yo todo el dinero que gane es a través de mi esfuerzo y de mi sudor. Y eso empieza a hacer que haya muy malas prácticas. ¿Por qué? Ahorita te voy a poner varios ejemplos para que veas todo esto en que lo aterrizo en esto de lo de la profesión. Si estamos hablando de estas 7 fuentes de ingreso y estamos hablando de la educación financiera, vamos a hacer un análisis de las clases sociales. Tienen una forma específica de pensar y de relacionarse, y que eso se enfoca en sus resultados. Por ejemplo, la clase baja. ¿Qué crees que tiene en común la clase baja? Poco dinero. Hay poco dinero. Ese poco dinero, ¿cómo lo ganan? Trabajando. Y es solamente un solo ingreso. Es como una de sus características. ¿Qué más características crees que tengan en común? Una comida al día nada más. Estás pensando como a lo mejor en casos de pobreza extremo. No es tanto así. La clase baja siempre va a priorizar su familia. La familia es como lo más importante. El gobierno también debe de darle parte de sus recursos y está muy integrado el pensamiento mágico. Es decir, a ver cuándo Diosito me hace que me gane la lotería. A ver cuándo tal santo hace que pase esto. ¿Qué te das cuenta que tiene todo en común? Estas características que acabamos de decir, que tiene una irresponsabilidad general. Pues estoy con mi familia. ¿Para qué estoy con mi familia? Para tener más comodidad, para que yo no tenga que hacerme cargo por mí mismo. ¿Por qué el gobierno está esperando a que me mantenga? Pues para yo no tener esa responsabilidad de mí. ¿Por qué el pensamiento mágico? Porque entonces Diosito es el que me trajo a este mundo, Él es el que me debe de mantener. O sea, vemos que hay algún nivel de inmadurez, de irresponsabilidad, de ignorancia, y que en la mayoría de los casos van a estar viviendo un ciclo donde va a existir violencia, donde va a existir muchos problemas y nunca van a poder evolucionar ni salir de eso. A menos de que, por ejemplo, mucho de la clase baja evoluciona a clase media. ¿Por qué? Dicen, voy a mandar a mis hijos para que a través del estudio puedan obtener, ¿qué? Un trabajo seguro. Y con ese trabajo seguro pueden empezar a ahorrar y también a vivir a crédito. Estos son los llamados godines. ¿Qué características puedes ver en la clase media o qué ves que ocurre en la vida de la clase media? ¿Qué es un trabajo seguro? Un trabajo donde tú ya no te preocupas, ya que sabes que hagas lo que hagas, pues ahí lo vas a seguir teniendo. Exactamente, entonces viven a través de un salario. O sea, están esperando que alguien más de todos modos venga
y le tome su responsabilidad. Ganan más, sí, pero gastan más. ¿Por qué? ¿Qué es un trabajo seguro? Esto que me dé un sueldo para que diga yo no tengo que hacerme responsable de mi ganancia porque alguien me tiene que pagar por ello. Entonces yo estudié y busco ese trabajo seguro. ¿Y qué hacen la mayoría de jóvenes cuando entran a ese trabajo seguro? Lo primero que hacen es se compran un carro. ¿Se lo compran a contado? No, a varios A pagos. crédito, exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que se empiezan a endeudar. Toda su fuerza laboral se va a empezar a ir en estar pagando eso. Lo que nos ha enseñado la pandemia es que lo único seguro siempre es que te corran. Entonces, mucha gente de este trabajo seguro la corrieron y entonces empezó a gastar sus ahorros, si es que junto, porque ganan más, sí, pero se gastan más y empezaron a vivir a crédito y regresaron a vivir con su familia porque ya no se alcanzan a pagar la renta, le echan la culpa al gobierno de todo lo que pasó y están esperando a ver cuándo Diosito resuelve el problema. Que la clase media puede pasar inmediatamente en la clase baja. Exacto. ¿Qué es un godín? Un godín es una persona que ya no disfruta su trabajo porque así como le llega el pago, ya lo debe. Entonces, ya este salario ya no lo disfruta. Aquí tienen en común la clase baja y la clase media, que buscan únicamente el placer inmediato. O sea, pues mira, está esto en descuento, me lo quiero comprar porque me va a hacer sentir bien. Buscan únicamente aparentar, decir, pues hoy disfruto, mañana quién sabe lo que tenga. Entonces eso hace que siempre haya un derroche. Porque aquí empezamos a conocer la definición de la rueda del hámster. ¿Has escuchado algo de la rueda del hámster? No solo sé que da muchas vueltas y vueltas. ¿Para qué es una rueda de hámster? Pues para correr en círculos. Exactamente, o sea, para que el ratón o el hámster haga ejercicio, pero la característica es que no avanza a ningún lado, se cansa únicamente. Con las personas ocurre algo similar, entrar en un trabajo, entrar en un empleo, es entrar en esa rueda de hámster. Te cansas porque estás haciendo y haciendo toda la vida, pero llegas a los 60 años cansado, ya no quieres seguir trabajando, pero porque debes de seguir pagando lo que ya debes, ya tienes una casa, no te la puedes comer, los hijos ya se fueron y entonces dicen, ¿qué diablos hice conmigo? No tienen una calidad de vida porque únicamente se enfocaron en ¿qué? En el dinero. Ahora, diferencia de esto con la clase alta. ¿Cuál es el pensamiento de la clase alta? Que se puede generar ingresos de cualquier forma. De cualquier forma, no. ¿A Bueno, través de qué? sí, de un negocio. Exactamente. Tienen un negocio y ese negocio ¿qué les permite? ¿O qué es ese negocio? Ingresos pasivos. No es un trabajo seguro. Son ingresos pasivos. Una se puede acabar, pero tengo una red de negocios que me están sujetando. Es decir, lo que hace rato mencionamos, varias fuentes de ingreso. Una se cae, pero tengo otras. Eso me permite llegar en algún punto a hacer una inversión y siempre hay una planeación de resultados, planeación de objetivos, pensando en el futuro y que hoy en este mundo puede existir una automatización. ¿Sabes qué es una automatización? Que tú en algún punto ya no tengas que hacer nada para que el dinero se siga generando. No es que lo veamos como un punto de vista utópico, sino como justamente este análisis de criterios. Clase alta no es ser un superempresario o alto Carlos Slim, no, sino tener una estabilidad de vida. Yo digo que una persona de clase alta es una persona sana emocionalmente, porque mientras estos de acá arriba están esperando a que otros les den resultados, este sabe que deben de ser los resultados por él mismo. ¿Eso qué significa? Que debe de tener autoestima, asumir riesgos, tener liderazgo, saberse comunicar, resolver conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas que dijimos que eran como lo importante de esa parte emocional, tener un plan de vida. ¿Has visto el programa Shark Tank? No completo, pero sí sé de qué tal. Dejemos de lado porque hay mucha gente que dice si invierten, si no invierten, si es real, si no es real. Lo que quiero que analicemos es el pensamiento de estas personas, porque esas sí son empresarias y sí son evidentemente personas de clase alta. Si te das cuenta, cuando algo les proponen, dicen, es que esto lo voy a recuperar en 200 años. Saben que no van a vivir esos 200 años, pero ¿qué te demuestra eso que están comunicando? Que están pensando en el futuro. No estoy esperando este placer inmediato, sino que tengo una visión de lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero lograr con esto que estoy realizando.
Y aquí, ¿por qué te digo? O sea, no es que tengamos una multicadena nacional en todo global o en todos lados, no, sino que tú tengas una forma de tener calidad de vida. Porque con el chip social que nos enseñan de la carrera, ¿hasta dónde podemos llegar a aspirar? Pues clase media. ¿Por qué? Porque esas son personas que van a trabajar todo el tiempo, toda su vida, van a tener una solvencia económica, sí, pero no van a tener una calidad de vida. ¿Por qué? Ni teniendo el mejor sueldo vas a poder lograr esa libertad. ¿En qué sentido? Va a llegar un punto donde ya no te puedes dividir, vas a tener 24 horas y ya no puedes ganar más, o sea, como que vas a llegar a un tope y vas a estar desperdiciando también parte de tu tiempo por esa ganancia. ¿Por qué te menciono esto? Si tú desde ahorita a lo mejor empiezas a ver como estas ideas, o tener varias fuentes de ingreso, ahí es cuando puedes ocupar tu profesión en un mayor nivel. ¿Para qué fue todo este choro o en qué lo podemos aterrizar? Dijimos hace rato, ¿cuándo disfrutas plenamente una profesión? Un médico, evidentemente, como lo dijimos en lo del Ikigai, puede ser algo que amas, algo que te retribuye emocionalmente, algo que puedes desarrollar las habilidades para ayudar a la sociedad. Sirve para la sociedad y genera dinero, evidentemente. Sabemos que el modelo en México está para que trabajes 20 horas, para que haya una sobreexplotación, para que haya un manejo de ese estrés aparentemente, que no es un manejo, es una represión, esa sobrecarga o esa sobreexplotación laboral. Y las personas, ok, ganan dinero más que muchos, pero tiene de todos modos un tope porque está trabajando todo el tiempo. Se casan, son personas que nada más están enfocadas en la responsabilidad que se les ha dado y no están con su familia. Únicamente son la cartera en su familia, no pasan tiempo a veces con ellos, terminan separándose, son alcohólicos, porque es una forma de escaparse o de volver a este placer inmediato que, ok, pudieron haber ganado más en lo económico, pero su mentalidad sigue siendo la de abajo, clase baja o clase media. Y únicamente por el dinero, entonces empieza a haber una automatización de los pacientes. Ya no los veo como seres humanos, sino que los veo como ¿qué? Como un producto más, un número más dentro de lo que tengo que hacer el día de hoy. Todo esto, que si tuviera una diversificación de ingresos, que es una diversificación de ingresos, varias fuentes de ingreso, ya no se preocuparían por estar jodiendo a la persona. Porque hablamos mucho de la educación financiera y más un psicólogo? Yo algo que me he dado cuenta es que la mayoría de los problemas emocionales vienen de lo del dinero. ¿Por qué hay tanto abuso sexual infantil? ¿Dónde están los papás? Trabajando. ¿Por qué hay tanto problema emocional en los niños? ¿Dónde están los papás? Trabajando. No les ponen límites. ¿Por qué hay problemas de pareja? El dinero siempre es el problema. Entonces, si tú empiezas a darle educación financiera a las personas, van a evolucionar. Si ayer, por ejemplo, tenía un caso, una mujer que se sentía muy desesperada y ahorita tenía ansiedad y depresión porque decía, es que mi esposo no me apoya, ya nos separamos y viene Halloween y viene todo esto y no tengo dinero para comprarles a mis hijos y luego viene Navidad y todo esto. Y se están enfocando únicamente en ser empleados. Y eso es una situación del dinero. Si tú resuelves eso, teniendo en cuenta como este conocimiento, vas a ejercer plenamente una profesión y vas a tener un mejor servicio hacia las personas, porque sabes que lo que estás haciendo es porque le da un sentido a tu vida y una calidad, no solamente el dinero. Fíjate, hace rato que hablábamos de educación financiera, tú decías, lo importante es el dinero. Y ahorita que empezamos a atar todos estos cabos, ¿qué opinas? Pues que, ¿quién diría que el dinero es el causante de la mayoría de los problemas en todas las personas? En la cultura mexicana se nos ha enseñado a o tienes algo o tienes otra cosa. Por ejemplo, o tienes dinero o pasas tiempo con tu familia. Lo que aquí te estoy diciendo es cómo poder tener los dos. Trato siempre de estar buscando más ingresos pasivos para que así diga, yo me voy a Acapulco y de todos modos el dinero sigue llegando a la tarjeta. Y eso, y depende de cada uno, qué es lo que te va a dar felicidad. Y depende de su proyecto y de su sentido de vida. Pero aquí es que esto que tú quieres estudiar, a lo mejor no tiene esa fuerza suficiente porque dices, el PIN, como me lo han planteado, es estudiar, ajá. Y luego, bueno, entrar, trabajar, llevar todo ese proceso. Y luego, pero en cambio, si lo ves como una forma de crecimiento, como algo que puede explotar, no solamente disfrutarlo, la meta como tal, sino para toda la vida, cambia totalmente el sentido. Pues sí.
Y eso hace que se vuelva un ciclo. Y aquí lo más importante, así como lo mencionaste ahorita, es lograr entender la madurez. ¿En dónde podemos ver la madurez de una persona? Aquí tenemos un círculo y esto lo vamos a llamar como las cosas que tú tienes el control y puedes hacer. Pero alrededor de este círculo, ¿qué crees que hay? Un círculo más grande que son que las cosas que tú no puedes controlar ni puedes hacer. La gente inmadura siempre en qué se está enfocando, en todo lo que hay. Aquí a lo mejor, como dijimos ahorita, no vamos a cambiar el sistema. Lo que vamos a hacer es que tú te enfoques en lo que sí está dentro de tus capacidades para que esto te puedas mover dentro de todo este espacio y que tu vida logre un cambio hacia acá. Por ejemplo, hace un rato un chavo me decía, pues es que yo trabajo y es que estoy teniendo problemas con mis compañeros. Y es que, ¿qué hago? O sea, ¿cómo los voy a cambiar a ellos? O sea, ¿tú qué harías con estos compañeros? ¿Él en qué se está enfocando? ¿En cambiar a quién? Cambiarlos a ellos cuando realmente debería de nada más cambiar él o de enfocarse en él. Exactamente, sí, bueno, estoy en ese trabajo porque me está dando, si empiezo a hacer esta planeación, o sea, juntando ya todo lo que vimos, yo tengo este plan de vida, este trabajo en este momento me está dando este ingreso, bueno, lo voy a aprovechar porque eso está justamente en todas las cosas que yo tengo el control, en lo que yo puedo hacer, para después a lo mejor tener negocios, tener algo, y no voy a cambiarlo de acá afuera, pero evidentemente esto repercutió en mi exterior, es en cómo yo estoy viendo el mundo. Esto es algo que representa madurez, es decir, identificar cuáles son las cosas en las que yo tengo el control, porque son las únicas realmente en las que voy a poder trabajar. Si me estoy enfocando, me estoy preocupando por lo que no puedo hacer o lo que no puedo controlar, ahí tengo un gran problema. ¿Qué opinas? Venimos a vivir, no a sobrevivir. La mayoría de la gente sobrevive. A disfrutar y hacer lo que quieres hacer, no a trabajar como esclavos y llevar la misma rutina que todos. Exactamente. Bueno, ¿cuál va a ser tu tarea de hoy? Te voy a dejar que investigues lo que puedas ver Ikigai. O sea, ahorita nada más fue como una pequeña entrada. Y también que investigues la diferencia entre proyecto de vida y sentido de vida. Tú dices cuál vas a hacer, un proyecto de vida o un sentido de vida.